e informe. Es un material que ustedes tienen en la plataforma. Hoy vamos a revisar 3 puntos interesantes dentro de ese material. No soy solidario.
Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de diseño. Entonces, vamos a tratar de resumir cómo se maneja el diseño, ¿vale? Es algo muy complejo, ¿vale? Y hay muchos elementos alrededor que toca, digamos, tener en cuenta. Pero vamos a hablar más que todo de diagramación, de manejo de formas o elementos de color, porque si no el tema se hace mucho más extenso. Y ustedes dirán, si yo quiero andar en más cosas, ¿lo puedo hacer? Sí, hay un libro que se llama este librito, Principios de Diseño de Willis Wong. Este libro es un libro que habla sobre la parte de diseño, pero vuelvo a les digo, cuando ustedes empiezan a manejar diseño, ustedes no manejan ni siquiera textos, solamente manejan figuras, ¿vale? Porque lo primero que enseñan en diseño es ver los elementos como figuras básicas. Me explico. Cuando tú estás aprendiendo a diseñar, un texto no lo ves como un texto, lo ves como ¿qué? Como un bloque de información, ¿vale? Si tienes una imagen en esta parte, esta imagen va a ser otro texto, otro bloque de información. Entonces, cuando tú empiezas a ver, digamos, lo que dice Willis Wong, lo que hace es empezar a organizar ciertos atributos de la imagen, pero totalmente a partir de eso, de figuras básicas, de cuadrados, de puntos, de círculos, de estrellas, de módulos, de supermódulos. Y eso, cositas como esta, son las que de alguna manera empiezan a organizar esos procesos de diseño, ¿vale? Porque primero hay que tener la mentalidad de cómo funciona el diseño, y luego sí empezar a ver cómo esas formas se pueden interpretar en líneas, en letras, en imágenes, en gráficos, en iconos y en figuras, ¿vale? Entonces, el diagrama maneja todo esto desde esta parte, ¿no? Puntos, línea y planos. Y eso puede ser trabajado directamente desde aquí. O sea, un punto puede ser un carro, un punto puede ser un círculo, o un punto puede ser un signo. ¿Vale? Sé que esta parte del puede ser muy abstracta, pero es porque así funciona. Entonces él dice, si usted va a hacer un diseño, puede manejar un módulo, o sea, algo que se repite muchas veces, y con eso puede hacer un diseño. Se van a decir, eso no se aplica en el diseño. Sí, cuando tú haces una plantilla para una página web, tú puedes decir, aquí va a venir la imagen y aquí va a venir el texto. Y ese módulo tú lo replicas muchas veces, ¿vale? Y así sucesivamente. Él también te dice, tú puedes manejar elementos por medio de contraste. Es decir, si yo tengo, por medio de una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Es que un objeto sea diferente. Entonces, si tú le diste clic a este, yo puedo hacer que él se coloque de color rojo. Y solamente por tener ese color, automáticamente yo sé que él es un objeto diferente a ellos dos, ¿vale? Estoy haciendo asociaciones, ¿vale? Es por eso que siempre al momento de diseñar no se empieza a hablar ni de color ni de formas. Fíjense que ustedes vieron algo que eran los mockups,
o los wireframes. Los wireframes juegan con ese principio del diseño de Wishes-One, es decir, llevar los elementos a lo más estructural posible, círculos, cuadrados, estrellas y demás, y a partir de ahí empezar a hacer diferentes combinaciones. ¿Vale? Y es ahí donde viene el problema de cuando alguien es, digamos, empírico en diseño o cuando alguien tiene algún estudio en diseño. Y es que tiene ciertas bases para hacer que el diseño sea mucho más rápido, o sea, un poquito más eficiente. ¿Vale? Entonces, ese libro lo pueden encontrar, el PDF completo, son un poco de hojas y es muy agradable verlo. El man solamente juega con elementos en blanco y negro, ni siquiera juega con cosas de color. Las de color las empieza a implementar, creo que en capítulos mucho más adelante, pero generalmente maneja esto. Y eso es lo que uno aprende a manejar en el espacio. Digamos, uno a la larga cuando diseña no ve que está utilizando textos, está utilizando imágenes, sino que está manejando formas, manejando pesos, manejando alineaciones, estructuras, ¿vale? Elementos principales, elementos secundarios, y de esa manera pues el diseño se hace mucho más formal, ¿no? Más fluido. Entonces él dice que todos los elementos visuales, sé que le estoy mostrando esa presentación, pero fue una cosa que encontré por encima, ya que están esos principios, ¿verdad? Vamos a avanzar en otra cosa, pero digamos él maneja siempre estos valores: forma, medida, color y textura. Es decir, los objetos pueden ser identificados por medio de su forma, ¿vale? No solamente tiene que ver con figuras, o sea, vuelvo y les digo, él está hablando de un cuadrado, pero ese cuadrado puede ser un tipo de texto, puede ser un gráfico, puede ser una imagen, ¿vale? Entonces, si yo, digamos, genero este icono para que ellos vuelvan, digamos, al principio de la página, entonces siempre que yo vea ese elemento, yo voy a asociar de que ese elemento es algo que me lleva al inicio. Estoy haciendo asociaciones por medio de la forma. ¿Vale? Perdón. O también puedo hacerlo por medio del tamaño. Es decir, si ustedes ven que tienen 4 cuadrados y estos están, estoy hablando de una página web, ¿no? Y estos están en grises, y este está en color rojo, usted automáticamente dice, ah, bueno, mire, este tiene un tamaño diferente, tiene un color diferente, tiene un contraste de color diferente, significa que este es el que debe estar activo, ¿vale? Entonces siempre van a haber códigos cromáticos, códigos de tamaño y asociación de formas. ¿Vale? Que es lo que él está diciendo, digamos, ahí de una manera muy sencilla, ¿vale? Y luego, por último, indica las direcciones y las posiciones y la gravedad, ¿vale? La forma como ustedes coloquen el texto o organicen ciertas cosas puede cambiar la forma de lectura. Si ustedes tienen digamos, cuando ustedes están diseñando, generalmente la primera lectura se genera en esta parte, ¿vale? Y en esta zona superior. ¿Por qué? Porque los objetos o nuestra lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿vale? Si ustedes de pronto colocan un menú o algún elemento importante en este orden, puede dar la posibilidad de que no sea visualizado, ¿vale? Es por eso que generalmente cuando hacen links o puntos para entrar, ellos siempre se sitúan como a esta orientación, ¿no? A la orientación izquierda, ¿vale? Porque es la forma en la que la lectura, digamos, entiende la forma como se organizan los elementos, ¿vale? También los elementos tienen peso, es decir, es diferente si yo, digamos, hago una lineacita acá y coloco aquí un elemento supremamente potente que si, digamos, lo colocara en esta parte, ¿vale? Ejemplo, si yo hiciera una pequeña línea así, ¿so? Y me voy a traer un icono, traigo un icono rápido, logo grande, logo líneas, no,
En un segundo. Digamos, si lo colocara aquí. La sensación de peso es totalmente diferente. Si yo, digamos, lo colocara hacia este lado. ¿Vale? Eso. Ustedes dirán, o sea que no lo puedo manejar así, ¿no? O sea, sí se puede manejar. Es para ver, digamos, si yo lo coloco acá, entonces lo primero que voy a leer es ese signo. ¿Me entienden? Si yo lo coloco acá, pues seguramente voy a tener todo este elemento de lectura y de último voy a este elemento. ¿Vale? ¿Cómo lo podría arreglar? De pronto adicionándole más detalles. Yo podría de pronto hacer un elemento aquí. De pronto hacer un elemento de color. ¿Vale? Y ahí colocar un texto, un ejemplo. ¿Y qué estoy colocando? Estoy haciendo un elemento de diseño de ayuda. Entonces la persona cuando llegue a este lugar, con solo ver este valor de color, seguramente su vista se va a situar en este elemento. ¿Vale? Digamos, ahora si ustedes lo ven, pues van a ver que está mucho mejor organizado. Simplemente un valor de color puede hacer que una lectura de un diseño cambie. ¿Vale? Eso también a qué lleva, a que los elementos tienen que estar muy bien organizados o jerarquizados. Un ejemplo, si yo cogiera este elemento y jugara con su orientación, y hiciera algo, no sé, algo, no sé, así, se ve desorganizado, ¿no? Me parece que el objeto se va a caer. Es por eso que el diseño se basa mucho en estructuras, en alinear. Tú empiezas a generar muchos objetos, no los generes aleatoriamente, busca que los objetos se alineen unos con otros. El final de un objeto se alinee con el inicio de otro, o la mitad de uno con el inicio de otro, o la finalización de otro con la mitad de otro. O sea, siempre tú vas a crear son estructuras de unión. ¿Para qué? Para que el objeto de alguna manera esté bien organizado, bien esquematizado, bien organizado. ¿Vale? Obviamente eso lo pueden utilizar ustedes bajo su propio, digamos, ustedes pueden decir, no, yo quiero utilizar ese principio de la gravedad. Entonces ustedes hacen una botonera así con diferentes elementos, ¿no? Entonces este va aquí. Dicen, estos van a ser todos los elementos que usted va a usar, ¿no? Y para indicarle a usted que tiene algo seleccionado, entonces ese icono se va a colocar volteado y va a tomar un color gris. ¿Sí? ¿Ok? Miren, automáticamente, ¡pum!, la visión va a ese punto. ¿Vale? Y pueden dar la posibilidad de diseños diferentes. ¿Jugando con qué? Con una anomalía. Eso es una anomalía. ¿Por qué? Porque está rompiendo, digamos, el atributo que está total en el diseño. Pueden ni siquiera jugar con eso. Hacer esto también es una anomalía. ¿Vale? ¿Qué es lo que utilizan las páginas web? ¿Para qué? Para decirle a la persona en dónde está parado al activar un botón. Es por eso que es tan necesario el código cromático, porque los colores indican cuando hay anomalías y cambios en las estructuras de diseño que ustedes están manejando. ¿Vale? Entonces, ahí estamos, estoy haciendo de manera práctica estos principios que están acá. Entonces, dirección, posición, espacio y gravedad. ¿Vale? Gravedad actual, como dice ahorita, que torció el elemento. Dirección, de acuerdo al formato, la forma donde esté el elemento, pues va a cambiar su lectura. Si el elemento está en esta parte de abajo, pues va a tener una diferente función que si está en la parte de arriba. ¿Vale?
Entonces, eso es de esa parte de principios de diseño. ¿Vale? Pueden buscar ese libro, es bastante bueno. Los elementos, los valores que dice, los atributos, y ustedes pueden utilizar. Vuelvo a decir, maneja figuras, maneja como es, principios muy básicos, pero son necesarios para que ustedes puedan empezar a entender diferentes valores dentro de la distribución del diseño. Digamos, ahí no están, pero también hablan de la obra de contraste y de simetrías, es decir, a quitar todo esto. Contraste y simetrías, ¿cómo así? Yo tengo un formato, ustedes pueden organizar la mitad de ese formato y empezar a generar valores de diseño. Es decir, si puedo colocar este elemento, digamos que sea la parte de texto, y empezar a ajustar cosas. ¿Cómo así? Entonces yo puedo colocar una botonera en esta parte, y para que eso no me quede tan... ¿Saben que hay que empezar a ver como un contrapeso entre las figuras? ¿Vale? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo generar un valor aquí que me contrasta este nuevo elemento. No tiene que ser del mismo tamaño, puede ser un poco más pequeño, pero eso me genera una armonía, un contraste. ¿Vale? Entonces, esto puede ser una botonera y esto puede ser, no sé, un botón donde estén las redes sociales, un ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto, alguien dirá, bueno, la simetría es que sea igual. Sí, estoy utilizando una simetría, pero estoy utilizando un contraste. Es decir, lo que cambio en una parte, lo compenso en la otra. ¿Vale? O yo podría jugar sin simetría, es decir, hacer un elemento demasiado grande, y para contrarrestarlo, pues, para que no quede tan descuadrada la composición, pues podría generar otro elemento en este lateral que fuera un poco más pequeño, ¿vale? Hasta podría centrarlo. Hay un pequeño contraste entre figuras. ¿Cuál es el problema? Que a veces ustedes empiezan a ver páginas donde de alguna manera no hay como un contraste en específico. ¿Me explico? Yo tengo esta serie de botones, ¿vale? Y para ajustar el otro, entonces lo hacen súper aleatoriamente, digamos, así. Así, y luego este otro lo hacen así. Y este otro lo hacen, ejemplo, así. ¿Vale? Arriba hay como un orden, pero abajo está como todo desubicado. ¿Cómo podría arreglar eso? Pues utilizando alineaciones. Es decir, yo tengo estos 5 elementos de arriba, pues yo puedo utilizar estos elementos para organizar el que está abajo. Entonces, podría utilizar este a la mitad y que el ancho sea igual a la otra mitad de este. Que este termine en la mitad del otro cuadro. Así. Y este empiece en el inicio de la otra figura, la que está por acá. Y sea un poco más pequeño, vamos a hacer. Y miren la diferencia entre este está un poco más aleatorio, este está un poco más organizado, está mucho más estructurado. Entonces lo que eso es lo que hace el diseño, es tratar de estructurar ciertos elementos, ¿vale? Es hacer que todo de alguna manera esté con márgenes a otros elementos, o que esté alineado algún elemento en la horizontal o la vertical, y eso hace que la lectura sea mucho mejor, mucho más rápida, mucho más ordenada, ¿vale? Además, podría hasta llevar este elemento hasta acá, por ejemplo, y eso podría alinearlo. ¿Saben que está como un lado más grande que otro? Entonces yo podría alinear este elemento y ahí empieza a haber un poquito más de estabilidad, sin importar que este no dé a los bordes,
pero este espacio igual entre ambas figuras pues hace que esté mucho más organizado, ¿sí? Entonces el diseño se basa más que todo en eso, más que en el hecho de que la creatividad y ser loco y generar como diferentes atributos y que nada, más que todo es estructura, tu estructura, tus elementos, de acuerdo a lo que tú necesites, ¿vale? En eso se basa el diseño como tal, en estructurar el pensamiento que ustedes tienen a lo que ustedes están manejando. Uno cómo hace también eso, digamos, yo a veces cuando diseño, lo que hago es generar retículas. ¿Qué es generar una retícula? Entonces yo digamos, bueno, voy a mostrar aquí un ejemplo. Generar retículas es como hacer un pequeño, eso, voy a eliminar lo que está aquí arriba, en un momento, hacemos esto. Ustedes dirán, pero estos elementos no están alineados. No, porque aquí los alineé totalmente al centro de la figura. Entonces, como están al centro del formato, entonces puedo saltar un poco la retícula que estoy manejando, ¿vale? Lo mismo pasa con este, el elemento está en el centro, pero ya cuando empiezo a manejar, los elementos sí manejan la retícula. Se dirán, ¿de qué retícula me está hablando? Si en esas líneas de color rojo, esas son las zonas activas para el diseño. Esta y esta que está acá. ¿Vale? Y esta que está aquí. Esas son mis zonas activas. ¿Listo? Es decir, si yo voy a generar algún elemento en el diseño, pues él puede abarcar una casilla, puede abarcar dos casillas, o puede abarcar más casillas. Digamos, miren lo que pasa aquí. Si ven que este elemento gráfico, los círculos, abarcan dos casillas, va desde aquí hasta aquí, el espacio de dos casillas. ¿Por qué lo dice así? Pues porque en la última iba a ir el título. Entonces lo que estoy haciendo es una compensación entre diferentes figuras, teniendo en cuenta que una retícula de diseño, ¿vale? Y a partir de ahí, pues sé que en esta última retícula va a ir esta parte que es como la explicación de los elementos, y aquí pues va a ir toda esta parte de lo que son los textos, ¿vale? Estoy manejando un tamaño en una retícula, ¿sí lo ven? Y aquí ya empiezo a buscar jerarquías, es decir, hacer que unos elementos sean más grandes, otros sigan en lectura y otros den pequeños detalles de significado, ¿vale? ¿Por qué dice que este elemento fuera gris? Porque si lo colocara de color negro sería un elemento demasiado pesado, ¿se lo ven? O sea, muy fuerte. Entonces ahí empiezan a manejar valores de color, que es contraste. Cuando ustedes están diseñando, primero empiezan con las formas, empiezan con las jerarquías y luego por último empiezan con los colores. ¿Saben cómo se ve extremadamente pesado? Y yo puedo cambiar donde dice manejo de marca por otro color. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se me lee muy bien. Están, digamos, compitiendo esos dos colores. Entonces, ¿por qué lo manejé en grises? Porque ese color es neutro, ¿vale? El gris combina con cualquier color, no el negro, porque el negro resalta o matiza colores, al igual que el blanco expande colores. El gris es el único color que puede complementar cualquier otro tono. De que le diga que todo con negro combina es mentira, porque sí, él se ve bien con ciertos tonos, pero con otros tonos no, los matiza y los oscurece y los ensucia. En cambio, un gris es un buen color para hacer esa mezcla, ¿vale? Miren que hay diferentes tamaños en la composición. Y estoy manejando lo de la parte de los módulos, sí, porque miren que este mismo diseño es el que está acá. Lo único que hice fue cambiar ¿qué? Elementos, información. Pero como tal, se maneja el mismo tamaño. Y ahí en adelante, pues, la retícula se mantiene. ¿Sí? Miren.
toda la información tiene el tamaño de 2 retículas. ¿Vale? Y la parte de texto pues tiene el tamaño de una de las retículas. ¿Vale? Es por eso que esos wireframes que ustedes tienen al principio son tan importantes. Porque lo único, cuando uno diseña, uno lo primero que tiene que hacer es organizar pesos, tamaños, ubicaciones. Ya después empieza a mirar formas, si son textos, si son imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, se empiezan a ver los valores de color. ¿Vale? Se empieza siempre de menos a más. Lo que pasa es que ya luego con el valor de uno tanto practicar, pues empieza como a basarse en muchos esos procesos básicos, porque uno ya los hace directamente en la cabeza. Tú sabes cómo alinear figuras, cómo hacer que esas figuras se compensen, esas figuras se alineen, cómo manejar valores de color. Entonces hace que, digamos, que la forma de trabajo sea mucho más sencilla, ¿vale? ¿Hay una forma resumida de mirar esos principios de diseño? Sí. Igual tengo las imágenes, las puedo pasar. Estos que están aquí. Bueno, ahí le falta uno. Ahí está. Y es ese. Ustedes dirán, a lo bien todo se puede simplificar a eso. Sí, todo se simplifica en eso. Así que lo veremos aquí más a fondo. Entonces, los primeros son en el... Bueno, eso adicional a lo de Lucis Wong. Creo que lo de Lucis Wong, porque les expliqué al principio, es lo más importante, ¿no? De que las figuras pueden tener gravedad, dirección, posición, tienen una lectura, tienen un contraste, tienen una simetría. Creo que eso es el principio más importante de todo. Y lo que les decía, empiecen de menos a más. O sea, si ustedes van a empezar a hacer el diseño de su página, esquematicen antes de empezar a diseñarla como tal. Y ya después de que esquematicen, pues sí pueden empezar a cambiar esos elementos por figuras formales. Cambian, digamos, un cuadrado que era lo del logo, pues colocan el logo que es, el otro que la imagen, colocan la imagen que es, y de esa manera ustedes van estructurando, digamos, el manejo de la información, ¿vale? Si tienen preguntas acerca de lo que estoy diciendo, me pueden ir diciendo y yo con mucho gusto les voy contestando. Entonces, ellos empiezan a hablar con... eso es como lo que hablamos de la anomalía, ¿no? Entonces puedes manejar una estructura, entonces cuando tú estás diseñando tú tienes diferentes valores de texto, entonces dicen el punto de enfoque, destacar con color o por tamaño. Ustedes dirán, pero este man aquí me está hablando de círculos y de cuadrados. No necesariamente. Yo puedo, digamos, qué pena que me traiga otra vez esto, pero es que ahí tengo un elemento que pueda servir. Voy a utilizar este. Voy a traerme esta línea de texto. Si yo coloco esto así, pues como tal no estoy haciendo ningún enfoque de diseño. O sea, estoy colocando texto por colocar. Pero si yo, digamos, cogiera ese mismo texto y empezara a jugar con valores de jerarquía, es decir, esta segunda le bajo un poco el tamaño, ¿vale? Y esta, digamos, le bajo un poco más el tamaño, y ahí en adelante empiezo a utilizar ese mismo tamaño. Yo empiezo a generar una jerarquía, un punto de enfoque. ¿Por medio de qué? De tamaños, ¿vale? Entonces ustedes pueden variar con esos diferentes atributos para que el objeto de alguna manera se vea mejor, ¿vale? ¿Que puedo hacerlo centrado? Pues depende. Digamos, si tú no tienes ningún elemento hacia este lado, lo puedes hacer. Si tú tienes algún elemento hacia este lado, pues
podría jugar a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo más elementos a este lado, podría jugar con un contraste más así, ¿no? Y hacer que en el otro lado pues haya un elemento de igual valor, ¿no? Entonces, siguiendo con este principio, ese énfasis, aunque ahí está con figuras, él está hablando de elementos formales. ¿Okay? ¿Cómo podría organizar más ese énfasis? De pronto jugando con un tamaño o variando el color. Podría hacer que esos elementos no estén en un negro puro, sino que estén, no sé, en un negro al 100%. Sí, mire, este está en un gris un poco más claro, podría bajar un poco más. Está mucho más alto y por el grosor que tienen estos dos, pues este se ve más importante que los demás. De ahí ustedes pueden empezar a jugar mucho más, porque ustedes pueden decir, listo, ya tengo valores de color, tengo valores de tamaño. ¿Puedo cambiar la forma? Digo, pues hagamos la prueba. Entonces usted va a decir, listo, voy a utilizar otra letra para que se contraste con la que ya tengo. Yo voy a utilizar esta. ¿Qué pasa? Sean que se contrajo y automáticamente al contraerse el tamaño de las letras ya pierde importancia. ¿Quién gana? Entonces, hasta combinar las letras debe tener un principio. Si yo quiero que este elemento siga siendo importante, voy a hacerlo de dos maneras. O puedo hacer que esos elementos sean darle más espacio entre letras. Podría jugar a cambiar un poco más su tamaño, ¿vale? Para que haya contraste. O puedo jugar utilizando otro tipo de letra, ¿vale? Que tenga un cambio de forma real en estos dos. ¿Sí? No es utilizar fuentes raras, ¿vale? Sino es generar un contraste entre formas. Siempre se va a hablar de contrastes, ¿vale? Porque los contrastes no solamente son de color. Digamos, esta se podría usar, ¿vale? Con una negrilla, ¿vale? Y ahí empiezo a darle mucha más prevalencia a este elemento de acá. Entonces eso es la parte del enfoque. Balance y equilibrio, lo que les expliqué a los cuadrados entonces, ¿no? El balance puede ser simétrico, el elemento igual al otro lado, o asimétrico. Lo que yo hice con colocar el cubo en la mitad, y hacer el lado izquierdo más grande y el lado derecho más cortito. Simplemente jugar con equilibrio de pesos. ¿Sí? Eso también funciona hasta con las imágenes, ¿no? Digamos, si yo tengo una imagen donde en esta parte, digamos, este mano alzada, este mano alzada. Entonces, tengo una imagen donde aquí está el personaje principal, ¿no? Entonces, yo no voy a poner el texto aquí arriba. Si tengo todo ese espacio de texto, pues lo voy a colocar en una parte donde se vea. Pues, aquí. Y si quiero darle importancia, pues puedo jugar con lo del cambio de forma, ¿no? Entonces puedo hacer que eso sea más pequeños, perdón, del énfasis en tamaño. Entonces puedo jugar con estos, que sean mucho más pequeños, mira ahí. Y ya empiezo a generar valores de diseño, ¿no? Entonces dice, uy, quiero colocar el logo de la empresa. Entonces usted mira, dice, si aquí está el mensaje y se lo coloco en esta parte, o si se lo coloco, digamos, en esta parte. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que esto se leería así, ¿no? Entonces sería mejor de pronto colocarlo en esta parte de abajo, ¿sí? Vamos a ir al logo. Entonces ahí se vería mejor, ¿no? Si dicen, ¿y ese espacio en blanco? No importa. Los espacios en blanco también ayudan a hacer contraste.
la figura del Señor con el elemento que está acá. Porque si ustedes colocan el logo aquí, pues va a ser lo primero que se lea, ¿no? ¡Ting! Y ahí sigue el resto del mensaje. Entonces ya quedaría como a colación suya como creadores del diseño, ¿no? Entonces, porque la gente es como que, ahí está el texto, es aquí. No, porque están como luchando. Los dos elementos están haciendo una contraposición. Entonces lo mejor que puedes hacer es jugar a equilibrar las fuerzas. Es decir, un elemento al lado derecho, un elemento al lado izquierdo. ¿Vale? Luego viene ritmo y movimiento. Bueno, esto en la parte web, bueno, sí, de pronto utilizando diferentes valores de los menús, ¿no? Digamos, el ritmo es que los objetos deberían tener una misma disposición, ¿no? Digamos, puedo jugar a tener esto así y luego en la siguiente los coloco, no sé, así. Perdón. No lo coloco, no sé, así. El ritmo se perdería porque se está saliendo del stage. Pero entonces podría ser, si quiero ser creativo, entonces voy a jugar con esto, ¿vale? Y ahí lo que hago es jugar con el ritmo, es decir, te estoy variando el módulo, pero te estoy generando como una especie de jerarquía, ¿no? 4-3, 4-3, 4-3. Solo que hablan de como ese ritmo, aunque hablan más de ser conscientes y todo eso, pero también lo pueden hacer de esta manera. ¿Vale? Y luego esta parte de proporción y escala, que ya la he estado manejando desde el inicio, ¿no? De acuerdo a la proporción o a los tamaños, pues ustedes pueden tener diferentes valores. Siempre cuando ustedes estén diseñando, tienen que mirar qué es lo importante, ¿no? Además, hay mucha gente que, eso les decía mucho en la página web, ¿no? Es como el logo lo dejan ahí como un elemento más, y no, pues el logo tiene que tener un tamaño de jerarquía un poco más grande, pues porque es el elemento principal, ¿no? Entonces ustedes hacen que tenga el mismo tamaño, digamos, que los botones, no, porque entonces la jerarquía empieza a pelear. Entonces me haces de pronto el logo un poquito más grande o de pronto alineado, digamos. Muchos tenían ese problema, ¿no? Que de pronto tienen el logo en la mitad y toda la botonera iba hasta el borde. No, ¿por qué mejor no me lo colocas a este lado y me extiendes más la botonera? O colócame el logo en el centro y colócame la botonera en el centro. O colócame el logo al lateral y la botonera a este lado. ¿Sí? Es generar contrastes, ¿vale? Generar, digamos, diferentes valores de tamaño. Miren que yo no estoy hablando de la botonera como objetos independientes. O sea, si eso tiene 25 botones, solamente un objeto, que es la botonera. ¿Listo? El menú, perdón. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente jugar contrastes. Si tienen elementos muy grandes, pues van a tener elementos más pequeños y organizar diferentes valores de alineación. ¿Listo? Bueno, eso se puede visualizar en diferentes webs, ¿no? Digamos, vamos a utilizar esta de ejemplo. Y en esta está manejando una estructura de 3 o 4 columnas más o menos. ¿Sí? Dicen que no envían, miren la botonera, envían el texto a un lado, la botonera a una esquina, pero como tal es un solo bloque. ¿Sí? Luego viene la imagen que está hacia un lado derecho, entonces para equilibrar mandan el texto hacia el lado izquierdo. ¿Vale? Hasta los botones para hacer el slider están en la parte inferior, porque de pronto aquí en el centro
juega mucho con la figura que está ahí. O sea, hasta las imágenes que ustedes manejan deben tener alguna concordancia con su diseño. A partir de ahí, pues él tiene este elemento que es para fotos recientes, y si se dan cuenta, él hace algo muy inteligente, y es este cuadradito amarillo enmarca como las últimas fotos, pero este botón que dice More Photos, que es como para traer más elementos, queda aparte de esa estructura. Eso lo que hace es que ella juegue, que llame la atención, ¿vale? Este elemento amarillo con este elemento amarillo que está acá. Entonces tú sabes que ese es un elemento al que tú puedes dar clic. ¿Bien? Miren que acá se sigue manejando la estructura de 4 columnas, ¿vale? Este elemento maneja 2, y este objeto maneja 2 y un pítico más, ¿vale? Pero miren el tamaño de las letras. El About Us es una letra más delgada, letra más estirada que las letras del cuerpo. Eso genera ese pequeño contraste, igual que lo que está acá. Present Photoshop, ¿vale? De acá ya pasa a una estructura de 3 columnas. Entonces miren, una columna y este texto maneja 2. ¿Sí ven que está súper alineado a esta línea que está acá? Entonces eso hace que no se vea fuera de contexto, o sea que está bien organizado, ¿vale? Que de pronto sería diferente si yo hiciera el texto a mitad de columna, a mitad de columna de la segunda columna de acá, ¿vale? Miren que acá los 3 manejan el mismo elemento. Un elemento al centro, aquí está alineado al centro, ¿no? O sea, estas 3 columnas, la información está alineada al centro de esta columna. Tiene un primer elemento donde la importancia es más grande, y lo que hacen es que todos los textos importantes manejan el mismo tipo de letra. Esa es una coherencia, es una unidad, ¿vale? Ustedes no es utilizar letras a lo loco, no utilizar diferentes tamaños, no, ustedes pueden hacer un tipo de letra para títulos, un tipo de letra para cuerpo, y seguir manejando ese mismo estilo, sin importar ustedes qué estén realizando en su página, ¿no? Entonces, un elemento principal, los elementos secundarios están de este color, ¿vale? Perdón. Y ahí pasaría a este elemento. Miren que sigue manejando los tres espacios, ¿sí? 3 colores, 3 columnas, sin perder su estructura. Miren, 3 columnas igual, ¿sí ven? Un elemento que enmarca un valor 50 y diferentes colores, y organización de un mismo estilo, o sea, un título, un elemento más pequeño, elementos de opciones, pero todas manejan las mismas características en cuanto a tamaño y en cuanto a organización y alineación, ¿no? Mira, aquí sigue manejando las 3 columnas. Y aquí, pues, volvemos a las 4 de arriba, o esta la parte en 2, ¿vale? No se pierde el diseño porque está siendo totalmente simétrico, ¿vale? Miren, ahí está haciendo está utilizando este principio, ¿no? Principio del punto de enfoque y énfasis. Perdón, me salí de la imagen. Sí, en los 4 manejan el mismo diseño, pero este es amarillo. Para decir que ese es el que está siendo activo. Es donde está el mouse parado encima, y pues cómo se ve con respecto a los ojos. Y esta, pues, mantiene la misma alineación de estas 2 columnas, pues porque en esta área necesito mucha más información. Y aquí al final volvemos a las 4 columnas, ¿sí? Entonces lo que hace simplemente es estructurar su web a partir de una estructura de 4, de columnas de 4, o columnas de 3. Y ahí pues obviamente todo es mucho más ordenado, ¿no? Que lo que están haciendo web deberían hacer. Perder ese miedo, no de hacer toda la información en el centro, sino que pueden de alguna manera extender el rango que se está jugando con el diseño. Utilizar estas imágenes en trama también son muy buenas. Miren, principio de
vamos al mismo, acá, principio de énfasis, ¿vale? ¿Sí? Este está más importante, entonces está en color puro y estos dos pues pasan a los laterales, ¿no? ¿Sí? Eso es solo manejo de color, ¿vale? ¿Cómo hace eso? Con unión de dos colores, un color frío y un color cálido. Tenemos un azul, un gris y un verde. Y hace todo el manejo a partir de esos dos valores. ¿Vale? Mira, aquí maneja una de 3 columnas y aquí se la salta un poco y llega a la mitad de esa columna, ¿vale? Por eso no se ve tan terrible, porque lo que yo les decía, está estructurando. Un objeto se alinea con la mitad de otro, o un objeto se alinea con el inicio de otro, con el final de otro, y eso hace que al ojo no se vea desordenado. Entonces, diseño de 3, vuelvo a uno de 4 y compenso partiendo 2 y 2, pero miren que todo está muy alineado, ¿vale? Es que el diseño no es, digamos, la gente cree que el ser creativo y el diseñar bien es ser desordenado, porque la creatividad es desordenada y no es así. El diseño, un buen diseñador es súper estructurado. Bueno, así podemos seguir, hay muchas webs que se basan como en esos principios. Entre más organizado esté, mejor. Miren, ustedes cuando estén haciendo diseños web, casi todos son cuadrículas, plantillas, y lo que les decía a los que tienen las imágenes, no les dé miedo, mire, utilizan una imagen grande y utilizan el color para que el texto resalte. Ay, este texto está en negro, pues mándenlo en blanco, manden la imagen mucho más grande, no importa si se pierde, ¿vale? Va a funcionar bien. Este es de 3, acá tengo 4 y este se equilibra volviendo a 2, ¿sí? Entonces todos son estructuras, una estructura inicial donde ustedes luego van empezando a agregar más y más y más información. Hasta lo mismo pasa con los aplicativos para celulares, ¿vale? Como la pantalla es más grande, entonces, la pantalla es más pequeña, qué pena, los objetos tienden a jugar más con esa posición, ¿no? El elemento que está en el centro, los elementos que están en los laterales, ¿vale? Para dar como una especie de manejo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todo se basa en estas cositas, ¿no? En estos pequeños principios que están aquí, ¿vale? Todos esos principios, los principios de énfasis, ¿vale? De balance, que los objetos estén equilibrados, del ritmo, ¿vale? De la proporción, jugar con tamaños, jugar con jerarquías, jugar con alineaciones, con esta parte de la armonía. Si ustedes tienen varios objetos juntos, él los va a leer como un solo elemento. Y ahorita vamos a entrar a esta parte de color. Esto también es importante, o sea, siempre se me olvida, pero igual son cosas que ya había hablado, ¿no? Adicional a esos principios está la jerarquía, qué elemento es más grande, qué elemento es más pequeño, contraste, qué elemento es más grande, qué elemento es más pequeño, balance, lo mismo, si está alineado al centro, si está alineado a la izquierda, si está alineado a la mitad, y proximidad, lo que les hablaba del menú. Todos los elementos del menú son vistos como un solo elemento porque como están tan juntos, no se ven como elementos independientes. La proximidad de los objetos hace que ellos se vean como un bloque.
acuérdense de las retículas. Lo mejor que ustedes pueden hacer es empezar a hacer una página, es hacer una retícula y hacer que los objetos sean tan grandes como lo permite la retícula. O sea, vuelvo y les digo, el diseño es estructurar, empezar con lo mínimo, que es organizaciones como los mockups que ustedes hicieron, ¿vale? Que era simplemente generar como elementos así. Y ya luego ustedes empiezan a decir que esto no es tal, sino es una botonera, que esto no es un cuadrado, sino es un botón de adelante, que esto no es un cuadrado, sino es una lista de texto, pero la jerarquía se sigue manteniendo igual, o sea, las formas, ¿vale? ¿Está ahí bien o tienen alguna pregunta en general? Entonces, una pregunta, profe, en síntesis, el arte del diseño consistiría en esquematizar, organizar, disponer, estructurar elementos en el espacio, Sí, otros elementos visuales como el color, sí, la jugar, forma. exactamente, jugar con jerarquías de O sea, es color. dominar, es dominar los principios espaciales, digámoslo así. Sí, es tan sencillo como eso. Y pues, Entonces, digamos, hay algo en el diseño que es, conoce las reglas para romperlas, ¿no? Siempre que tú veas algo de diseño, siempre al final te dicen eso. Porque, digamos, usted puede ser muy estructurado, pero usted puede decir, en este quiero coger una estructura y hacer que dos o tres elementos rompan todo eso porque quiero que sean importantes. Y funcionaría porque sería una anomalía, ¿vale? Entonces, es siempre todo muy esquemático. Y ahí ya empiezas tú a jugar con las cosas. Pero lo que tú dices es verdad, es jugar con toda esa parte esquemática, ¿vale? ¿Cómo se deben integrar los elementos visuales y la jerarquía de colores hechos en CorelDRAW para una página web? ¿Cómo así? ¿Que cómo me llevo eso para una página web? Maximiliano, gracias por la intervención. Pues funciona igual, o sea, es que, digamos, el problema es ese. Digamos, ustedes empiezan a ver los elementos como figuras, como cosas diferentes, entonces el diseño se hace complejo. O sea, digamos, esto que yo diseñé, buenamente yo me lo podría llevar, digamos, eso es lo que yo había hecho con Angeliminé, yo me lo podría llevar tal cual a mi página web, o sea, esta es mi plantilla, entonces yo con esa plantilla puedo ir a estructurar eso en mi programa de creación de la web. No lo voy a tomar como algo totalmente diferente porque estaría haciendo otro diseño, no sé si me hago entender, o sea, si tú hiciste un esquema y te pasas a tu página web y la vas a diseñar, pues vas a hacer el mismo esquema, ¿vale? Porque ese es el problema que se crea, que alguien dice, pero es que estoy haciendo en Illustrator, y si me voy a la página web, pues sigue siendo lo mismo, o sea, tú vas a decir, esta es mi página, ¿vale? Y si tú estructuras que aquí a este tamaño va a ir tu icono, perdón, tu logo, y que a este tamaño va a ir tu botonera, y que a este elemento va a ir, digamos, el largo de algún elemento de diseño, ¿vale? Digamos, yo hice esto. Estas mismas relaciones de color o hasta las mismas relaciones de texto, yo me las puedo llevar tal cual a mi página web. O sea, no tiene por qué ser visto como algo diferente, ¿vale? Si de pronto quieres algo mucho más concreto, digamos, yo quiero saber cuántos píxeles es cada cosa. Entonces tú lo que puedes hacer es cambiar, digamos, la escala de lo que tú estás haciendo y manejar un tamaño real. Mira, ese tamaño es de 2500 por 1680. Entonces dice, no, mi página es de 1280 píxeles. Entonces lo organizas y lo
cuadras de acuerdo a ese espacio, ¿vale? Entonces tú ya sabes que este logo va de 322 píxeles por 126 píxeles, por ejemplo. Es decir, si tú te lo llevas a tu programa, pues podrías configurarlo con ese tamaño, ¿vale? Y también la botonera. Entonces, mire, ahí van mis botones en un espacio de 749 píxeles por 126 píxeles. Entonces tú haces tu diseño en Illustrator y tendrías la posibilidad de copiarlo igual en el programa en la página web, ¿vale? O sea, no se ven las dos cosas como algo independiente. Digamos, eso debe ser lo que pasa. Alguien dice, yo hago un boceto, y luego cuando hacen la página lo hacen diferente al boceto. No, el boceto te da la estructura. O sea, cuando tú haces un boceto en una página web, estás siendo muy consciente de qué es lo que tú necesitas. Porque esto es lo que tú vas a replicar al final, ¿vale? No son dos procesos independientes. Es como que si tú me hicieras un storyboard y me dices, el personaje entra por la izquierda y luego filmando lo hace entrar por la derecha. Yo digo, pero ¿por qué vas en contra del storyboard? Entonces, no, porque estoy filmando y es diferente. No, entonces estás haciendo mal tu proceso. O sea, el boceto, la planificación, todo siempre tiene que seguir un mismo orden. Porque si no vas a tener en cuenta eso, pues te podría saltar ese paso, ¿vale? Entonces, pues tú puedes hacer el diseño completo, o sea, cambiar esto por el logo, cambiar esto por los botones, y te lo podría llevar, digamos, Corel no tiene esa opción, pero digamos, si tú haces el diseño en Photoshop, Photoshop sí te permite cortar elementos y como exportar ese elemento full como en partes para que tú lo puedas, digamos, vincular en el programa web, ¿no? Y por eso también lo de la estructura, lo de la retícula también funciona. Porque ustedes saben que muchas veces cuando uno está en HTML tiene que generar como rejillas, ¿no? Entonces tú ya sabes cómo generar las rejillas. Entonces tú dices, no, voy a diseñar con una rejilla de 4, 4, 4, pero este objeto en este momento va a tomar 2 y este va a tomar 1 y el que sigue va a tomar otra vez 3 y ahora voy a hacer uno que tome 1 y 1 y 1 y pues eso ustedes lo van organizando dentro del mismo código, ¿no? Que es como esa parte de retícula que se maneja. Es por eso que es tan importante, digamos, las retículas, porque es una forma de ustedes organizar bien su información para que cuando se lo lleven a la web, de alguna manera funcione igual, ¿vale? Profe, una pregunta. Usted hablaba sobre como un orden que siguen los diseñadores para hacer sus diseños, sus creaciones. Primero era qué, segundo qué, tercero qué. Ah, bueno, eran tres cosas, digamos. Yo siempre empiezo por hacer una retícula, ¿vale? Que es simplemente como hacer un boceto muy esquemático con figuras básicas, ¿vale? Yo puedo partir de esto y decir, listo, voy a manejar una retícula de 4 espacios, ¿listo? Y a partir de ahí empiezo a organizar qué tanto va a tomar cada elemento. Ese sería el primer paso, como un boceto, una parte de acercamiento general, como una especie de wireframe, como un mockup, ¿vale? Esa sería como la primera parte. Yo lo tomo como un boceto con retícula, ¿no? Sería el primero, ¿no? El segundo, pues empiezo a cambiar elementos, es decir, a identificar qué formas, identificar qué elementos van en el diseño. Es decir, si yo digo que acá va a ir el logo, entonces puedo empezar a hacer ese cambio en el programa. Entonces me traigo el logo, pum. Digo, aquí van los botones, entonces coloco ahí los botones, los puedo colocar hasta sin elementos de color, simplemente las formas, ¿vale? Las letras y todo eso. Y puedo también jugar en esta parte con jerarquías.
Entonces eso es como identificar y jerarquizar. Entonces, aquí van a ir 4 elementos de test, listo, ¿cuál de esos 4 va a ser más importante? Entonces no el primero, entonces él va a tener un tamaño mucho más prominente que los demás. Y por último, pues entra la parte de color. Color y contraste, ¿no? Entonces ahí empezó a decir, listo, si esto es una imagen, entonces el fondo lo puedo utilizar de tonos grises, y esos botones de pronto en un tono más azul, ¿vale? Entonces, ¿por qué de esta manera? Porque, digamos, en esta parte tú revisas qué tantas cosas necesitas, ¿vale? O sea, un cuerpo de texto, un logo, una imagen, y ya luego con eso simplemente te va a ayudar como a que esto se vea mucho más. Digamos, lo que yo hice con los textos, yo podía tener 3 textos y decir, voy a colocar el primero de color azul. Entonces, no estás modificando tu diseño original, sino que le estás dando como un mayor empuje, ¿no? una mayor fuerza por medio del color. Entonces, yo generalmente lo hago así, un boceto con retícula, o sea, identificando dónde va cada elemento, luego identifico y jerarquizo, ¿vale? O sea, hay un logo, pues pego el logo, qué tan grande va, le digo qué tan grande va, y luego empiezo a jugar con colores y contrastes. ¿Vale? Para mí esos serían los 3 pasos. Obviamente habría un adicional que vendría a ser uno de ajustes, ¿no? Pero este siempre es como un adicional, ¿vale? Botón que no es ajustes, ¿vale? Entonces yo lo manejo así. Obviamente usted dirá, todos los diseñadores hacen eso. No, el problema que tiene el diseño es que tienen muchas metodologías. Y la metodología depende mucho del diseñador. Digamos, ese es el método que a mí me funciona. De alguna manera me ayuda a mí a diseñar más rápido. Profe, y otra pregunta ahí con respecto a eso. Digamos, en cada línea del diseño, y a eso me refiero con video, fotografía, sonido, de la producción multimedia, ¿no? Sí. Tiene cada una de esas líneas, tiene algunos principios para cada una de ellas. Hay unos principios que son, o sea, digamos, en cuanto a la composición, y eso sí es importante, digamos, en cuanto a la composición, los valores sí son iguales, pero luego entran otros detalles que hacen que cada uno de esos elementos sea diferente. Digamos, si yo estoy hablando de una composición audiovisual, lo que hablé de las retículas funciona, porque digamos, en la parte audiovisual hay algo que se llama la ley de tercios, ¿no? ¿Qué es la ley de tercios? Es esto. Funciona, pero no sé qué tanto. La ley de tercios es que ustedes, digamos, rompen el formato y como en una cuadrícula de 3x3, pero si se dan cuenta sigue siendo es esquematizar, ¿no? Entonces ustedes rompen su plano en 3x3. ¿Y eso qué es lo que dice? Pues dice que de pronto en esta zona es donde se halla más la atención de la persona que visualiza el audiovisual. Entonces, ahí estamos manejando las jerarquías. Y ahí tenemos que empezar a manejar los principios que también manejábamos ahí. O sea, esto de jerarquías y proximidad y contraste y balance también funciona. Yo puedo hacer que la cara de un personaje esté aquí, supremamente súper cercana, y hacer que el otro personaje esté más hacia atrás, ¿no? Chiquitico. Yo estoy jugando ¿con qué? Con el principio de la proximidad. No con referencia a la proximidad de los objetos que son iguales, sino con respecto a la proximidad del lente de la cámara. ¿Vale? Voy a jugar de pronto con jerarquías, ¿no? Si digamos yo coloco un personaje que está aquí en todo el centro y coloco muchos personajes acá chiquiticos que los están mirando, entonces estoy hablando de jerarquía, ¿no? Estoy dando importancia a un elemento porque en el cuadro se posiciona
más arriba que los demás, ¿vale? Entonces, esta sería mi línea, ¿no? Él está encima, siguiendo la ley de tercios, él está en una parte de encima del cuadro, y yo cuando empiezo a leer el texto, pues, o sea, la imagen, voy a empezar desde acá. Es diferente si de pronto colocar a los 3 personajes, el personaje lo colocara aquí, y los otros 3 personajes arriba. Pareciera que lo estuvieran acusando a él, ¿no? Entonces, ese hecho de la jerarquía también se visualiza en el audiovisual. O sea, hay muchos principios que de cierta manera confluyen en varios soportes. Entonces se dirán, ¿y dónde están los cambios? Los cambios están en el lenguaje propio de cada cosa. Digamos, dentro del audiovisual está el significado, está el tono de la escena, ¿vale? Es diferente que yo tenga mi personaje, yo te puedo decir, el personaje está en el centro, ¿no? Y a nivel de composición está bien, pero yo te digo, no, iba a estar lloviendo. Entonces ahí le estoy dando, ¿qué? Un tono, un significado a la escena. Entonces ahí le estoy dando a los principios de diseño una nueva capa que es significado y como una especie de simbolismo, ¿vale? Que muchas veces se pierde en la parte del diseño. Entonces ahí tienen en cuenta el juego, la puesta en escena, la acción, el movimiento de la cámara. Entonces, sí, esos son como atributos adicionales, pero el valor del diseño como tal se mantiene. O sea, aquí también hay valor de contraste. Yo podría jugar con el man aquí, digamos, un personaje que está fuera de la casa y está todo en tonos azules, y el man que está adentro está en unos tonos así naranjas bien bacanos, y ese contraste dice, ah, claro, mire, este man está súper cálido, súper feliz en su casa, y el otro está atrás y encima lo pongo a que llueva. Yo que dice, el man se está mojando y está todo vuelto nada. Estoy jugando con valores de color, o sea, estoy generando jerarquías, estoy jugando con proximidad. De alguna manera estoy utilizando también estructuras, porque miren que puse el personaje en el centro y este lo puse a un borde, ¿vale? También para que al leer yo lo vea saliéndose del cuadro, eso es importante. Esto sería totalmente diferente si el personaje estuviera, digamos, aquí, porque tú al leer la escena lo ves de primero, no ves como, o sea, no lo ves como alejado de tu realidad. En cambio, al leer primero este personaje y luego esa lejanía hace que él sea como si estuviera fuera del cuadro. Lo que pasaba con el logo, cuando yo colocaba el logo en una esquina, colocaba el logo en otra esquina. Entonces, hay principios que son muy iguales, ¿vale? Ya los que empiezan a hacer, digamos, la diferencia es los que tienen que ver con el lenguaje en sí de lo que estás haciendo. Digamos, en este caso, el lenguaje audiovisual, ¿no? El movimiento de cámara, del plano, del close-up, del zoom in, del zoom out, pero como tal los principios de composición se mantienen. Eso en la parte del video. Ya si hablamos en la parte de la música, digamos como manejar audio, eso sí ya es otra cosa completamente diferente. Obviamente hay jerarquías, pero ya manejan otras partes, es el tono, el tiempo, pues eso sí ya sale de cosas de diseño, ¿vale? Pero digamos, en la parte del diseño, de la creación de una imagen audiovisual, los principios hasta cierto punto sí son iguales, ¿vale? Digamos, esa ley de tercios lo que hace simplemente reticular tu cámara, hacer que tu cámara tenga una retícula fantasma siempre, donde tú de alguna manera lo que haces es organizar lo que estamos haciendo en el diseño de una página web, que es generar como unos puntos de atención. Aquí funciona exactamente igual. Entonces, en esa parte de utilizar la retícula, esquematizar la toma, pues en cierta parte es igual. O sea, siguen estos principios de proximidad, de puntos de enfoque,
de balance, de ritmo, ¿vale? También proporción y división. ¿Eso por qué? Por la lejanía de los elementos. Puede ser un personaje que esté cerca, un personaje que esté atrás. Puede utilizar también armonía y, ritmo y movimiento. Yo puedo hacer que un personaje esté caminando en medio de una multitud y él esté en todo el centro y toda la multitud camina a la par a los lados de él, ¿vale? Pero en teoría, pues, los principios son los mismos. La ley de los tercios es más que todo para la parte audiovisual. Es como una manera de tú, digamos, de tener las mismas estructuras que tienes en el diseño, pero en una cámara. Digamos, cuando tú estás diseñando, pues tú puedes hacer la retícula como tú quieras. Digamos, yo podría romper esto de, digamos, hacer que sea una retícula de 4 columnas, ¿vale? O puede hacer que sea una retícula de 3, o que pueda hacer que sea una retícula de 2, ¿vale? La retícula es como generar márgenes invisibles, ¿no? Para tú organizar y situar los elementos. Entonces, como en el audiovisual, pues en una cámara, tú no tienes esa posibilidad de tener, digamos, un margen, como tú haces cuando estás diseñando. Entonces, para el audiovisual se maneja la ley de tercios, donde la persona que filma sabe que en las partes del centro hay mucha más atención y que de acuerdo a cómo esté situado el elemento, pues la atención cambia, ¿vale? O sea, siempre tú vas a tener, o sea, tus ojos van a ir primeramente a esos 4 puntos, a esos, ¿vale? O sea, a partir de ahí tú estructuras cómo va tu plan, si quieres que un objeto esté más adelante o un objeto esté más atrás. Entonces la ley de tercios es como una forma de crearte como una pequeña rejilla invisible para que cuando tú estés haciendo tomas en video, pues tengas una referencia de cómo organizar tus atributos. Entonces es como una forma de hacer una retícula para el audiovisual, ¿vale? Entonces que si eso influye en el core, no porque el core es mucho más, como eso es para diseño de un, digamos, un soporte visual como una página web, pues esa retícula puede modificarse. En cambio, en el audiovisual siempre vas a manejar tercios. Y pueden hacer eso, vean tomas de películas y ustedes van a decir, pues sí, siempre mandan las zonas digamos, esta última película de Mad Max, Fury Road, aquí. Voy a poner esa, a ver. Es que hay uno que habla de la composición. Después, a ver, composición. Pero vamos a ver esto. Digamos esta toma. Mira lo que mira, toda tu atención está aquí situada, ¿no? Digamos, en la ley de tercios, ¿no? En este punto del centro. Entonces, miren, ¿sí? Este carro entró en escena y te lo dejan en el tercio. Él empezó estando en el primer tercio, ¿sí lo ven? Él puede haber entrado desde acá. No. Ellos te lo sitúan en la primera línea del tercio, es decir, en esta. ¿Para qué? Para que tu atención se pegue de una vez al personaje, ¿sí lo ven? Si toda tu atención está aquí. ¿Saben cómo se entra el personaje? Pum. Lo que pasa es que esos laterales se pierden. ¿Sí? Que se mantiene ahí en el tercio. Mira ahí, atención, en el centro. Mira, él pasa al centro, a un lateral. Sí que se mantiene en el tercio. Mira aquí donde tengo el mouse. No se pierde la atención. Esa toma es brutal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está manejando el principio de tercios, se está manejando esos elementos, que no lo parezca, está manejando esos elementos, ¿no? Hay un ritmo, el ritmo es que todos los carros van a una misma dirección, a una misma velocidad, ¿vale? Hay un elemento simétrico, sí. Si ustedes se dan cuenta, los carros están
puestos de cierta manera que haya la misma cantidad hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Hay énfasis? Sí, hay un énfasis. Hay un énfasis de colocar el elemento en el centro. Hay proporciones, claro. El personaje está mucho más cerca de la cámara. Miren la proporción. Miren esa línea supremamente recta. ¿Se la ven? Una diagonal. ¿Vale? O sea, toda una toma es totalmente estructurada. ¿Sí lo ven? ¿Sí como todos se alinean? Todos están alineados. Miren. Ritmo. 1, 1, 1, pum. En medio de los dos te meto este elemento. Ahí estoy siguiendo el ritmo. Sin que los carros estén alineados. O sea, parece que se estuviera manejando en una formación como así. O sea, un carro aquí y el otro acá. ¿Sí? Orden. Y el de atrás maneja la misma orientación, ¿no? Un carro acá, otro acá, y creo que el otro está acá. ¿Sí? Que están súper bien alineados, están manejando ritmo, están manejando jerarquía, están manejando proximidad, balance. Es que todo está... Si ustedes ponen esta película con eso de los principios, se dan cuenta que el man es muy... al centro de la acción. Al centro, en los tercios. Y en simetría. Un carro aquí y un carro allá. ¿Sí? Miren qué bonito eso. Una explosión a la izquierda, una explosión a la derecha, simetría. Ting, 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 ting. ¿Sí? Entonces, ahí se utilizan los mismos principios con diseño. Sí, hay proximidad, hay estructuras, hay formas. Y eso, bueno, mira, aquí uno alcanza a ver la cara del man que atropellan. ¿Por qué? Porque la mandan al centro. O sea, te la mandan a la parte central de tu retícula y tu ojo automáticamente ¡pac! Lo coge. Entonces, ver esas cosas es muy bacano. Si ustedes se ponen a revisar, las películas de antes casi no eran así, pero ahorita las películas son mucho más planificadas por aquello de los costos, de la producción y todo eso, y ver que manejan esos principios de diseño son fenomenales. Es muy, muy bacano. ¿Vale? Digamos, algo muy chistoso en toda la escena, y si se dan cuenta, ellos siempre van hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? Ellos siempre tratan de ir hacia afuera del plano, porque ese es el orden. Digamos, cuando ustedes están filmando, lo que entra de esta parte hacia acá está entrando en escena. Lo que vaya aquí hacia allá está saliendo de escena. ¿Vale? Que es más o menos lo que pasa con el diseño. Los objetos que están más hacia el lado izquierdo, pues se van a visualizar más que los objetos que están hacia la derecha, porque están más a la salida del plano. Entonces, en teoría, sí. Hay muchos atributos de diseño que se utilizan sin importar si es, digamos, digital o si es de imagen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, como les digo, ya cuando son cosas de sonido, pues ahí sí ya cambia, porque el sonido ya tiene sus propios, digamos, atributos. Y adicional en la parte audiovisual, pues está esa parte de lo que es el sentido, ¿no? Del sonido, del color, y pues eso ya es otra capa que se va, digamos, encima de lo que es el diseño. ¿Vale? Vamos a ver una cosita más y con eso acabamos. Si de pronto quieren que hagamos otra clase donde se vean más cositas de diseño, de pronto más a fondo, pues lo puedo hacer, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Vale? Pero vamos a esto, el color. Cuando ustedes están utilizando el color, hay diferentes maneras de... Se me perdió la imagen que tenía de aquí. Esta. Hay diferentes formas de combinar tonos. Siempre todo se basa en el círculo cromático. ¿Vale? Yo busco la imagen, pero sé que esa imagen la tengo por aquí. Esta de acá.
Ese es el círculo cromático, ¿no? Ups. Que se me descuadró esto. What? Ahora sí. Ese es el círculo cromático, ¿vale? El ciclo cromático tiene los colores primarios básicos, amarillo, azul y rojo, y en medio de ellos pues tiene la unión de estos dos, digamos, amarillo, azul, da verde, azul y rojo, da violeta, rojo y amarillo da naranja, y esos colores pues se les llaman colores secundarios, ¿no? Y los terciarios pues es los que están como en estos bordes, ¿vale? O sea, este amarillo es primario, este amarillo es primario, perdón, este azul es primario, este verde es secundario, este que está en el medio es terciario, y a partir de eso ustedes pueden empezar a vincular colores. ¿Cómo? Jugando con diferentes atributos, ¿vale? Eso es bastante agradable de hacer. Entonces, el primero sería a partir de colores primarios. Si ustedes utilizan amarillo, azul y rojo, combinan perfectamente, ¿vale? Se utilizan los secundarios también, verde, naranja y violeta, ¿vale? Estamos hablando de la combinación, no de la cantidad de color, porque ahí es donde entra el otro atributo, ¿vale? Entonces, yo tengo la posibilidad de jugar, de mezclar el color por varias formas. Entonces, el primero es por colores análogos. ¿Qué son colores análogos? Son los colores que están cerca en el rango de color. Digamos, yo podría mezclar este amarillo muy bien con el verde, muy bien con este tono de naranja, y quedaría perfecto, ¿vale? O podría jugar a combinar colores complementarios. ¿Qué es un color complementario? Es el que está al otro lado del círculo cromático. Ejemplo, el complementario del rojo es el color verde. Si yo combino rojo y verde, seguramente voy a tener una buena gama de color, ¿vale? O si combino el azul con el naranja, van a quedar muy bien vinculados, ¿no? Otra es jugar por tercias, es decir, coger 3 colores del círculo cromático. Obviamente aquí los colores estaban muy mínimos. Si ustedes van al manejo de color, pues tienen mucho más colores, pero es más o menos hacer como el mismo valor. Si ustedes hacen colores por tercias, entonces lo que hacen es dejar el mismo espacio entre los 3 colores. ¿Me explico? Si yo seleccionara este verde y lo voy a hacer por tercias, entonces yo cuento 3 y este sería el segundo color. Cuento 3, este sería el segundo color, ¿vale? Perdón, el tercer color, es decir, verde, naranja y violeta, ¿vale? Entonces, haciendo esos 3, yo podría hacer una buena combinación de tonos, ¿vale? ¿Listo? Como está acá. Colores complementarios, uno que está en contra del otro. Triadas, unión de 3 colores. Semicomplementarios es utilizar el complementario, pero utilizar los tonos que están a los lados. ¿Se lo ven? Aquí vamos a hacer esta imagen más grande. Aquí está mejor. Mira aquí. Sí, mira, complementarios, el color que está al otro lado del espectro. Análogos, los colores que están uno al lado del otro. Triadas, los colores que haya la misma cantidad de colores entre espacio y espacio, ¿vale? Semicomplementarias, que es los colores que están a los lados del complementario como tal, por colores de 4 o en cuadrado, ¿listo? Y adicional a eso, pues, porque es ahí donde el color es tan agradable de usar, digamos, ahí yo estoy utilizando los valores de color, pero adicional de eso tengo tonalidades y matices. ¿Cómo así? Entonces yo puedo decir que voy a utilizar este rojo con este verde, ¿no? Yo puedo utilizar, voy a hacer 2 cuadrados. Yo puedo utilizar ese rojo y este verde, ¿no? Si quisiera tener más tonos, pues podría utilizar matices de este, es decir, el mismo tono, pero jugar a que el valor sea, o por eso es que se maneja así, ¿no? Ustedes tienen colores, ¿sí? Y tienen
saturaciones, ¿sí? Yo puedo decir que él tenga este tono así, y puedo jugar con ese mismo valor, pero ahora en un tono más oscuro, ¿vale? Entonces yo podría jugar con esta combinación de esos colores y tendría un matiz, ¿no? O sea, tendría un elemento de valor complementario y jugaría con el matiz con dos tonos más. Y con eso yo podría empezar a crear mi página. ¿Dónde viene la cosa? En la cantidad, ¿vale? Digamos, una son los colores y otra es la cantidad que ocupa cada color en su página, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, esto así, es totalmente diferente de que yo tenga esto así, ¿vale? Si se dan cuenta, este rojo como que se come este verde. En cambio, si tiene mucha más cantidad de verde y pequeños detalles de rojo, pues los dos tonos se compensan, ¿vale? Eso es la importancia del color. No es utilizar un color porque sí, sino también entender qué tanto de ese color puedo utilizar en mi producto, ¿vale? Digamos, es como el negro. A la gente le gusta utilizar mucho el negro, pero si utilizo colores como el amarillo, acá se siente el color muy como comprimido, ¿vale? Aquí el color se expande un poco más. Entonces, de acuerdo a la cantidad de color que tiene el elemento, pues yo puedo utilizar uno y otro, ¿vale? Entonces, en sí, el problema no es la combinación de colores. El problema es la cantidad de cada uno de esos tonos que tú usas, ¿vale? Tú puedes colocar un violeta y un azul, pero entonces utilizar de pronto un tercer color para que me complemente. ¿Qué tono? Puede ser un tono más claro, ¿vale? Y es ahí donde empieza a jugar esto de acá. Perdón. Aquí. ¿Sí ven cómo se ve bien organizado? Esas son paletas de colores, ¿vale? Eso es bacano porque esas paletas de colores muestran la cantidad, digamos. Si ustedes utilizan más de ese color negro con ese color claro que está arriba y si ven la proporción de los tres colores del centro son más pequeños. Si ustedes lo manejan en ese tipo de proporción, pues ese círculo, este elemento cromático funciona súper bien, ¿vale? Lo digamos con este. Digamos, estos cuatro colores están también equilibrados, pues si tú lo manejas en la misma cantidad, pues de alguna manera se complementan, ¿no? Entonces, no es solamente la cantidad o el tipo de color que tú coges, sino también qué tanto de ese color está afectando tu diseño. Sí, mire, ver estas paletas es genial, porque la gente estructura la cantidad, ¿sí? Entonces, este grisáceo con este verde en pequeñas proporciones y este rojo en un espacio más grande, pues genera un gran contraste, ¿vale? Y eso es genial, ustedes pueden conseguir. Tenemos ahí una página que se llama Color Lovers, donde ustedes pueden buscar valores de... Ya le había mostrado esta página, si no, pues... Ok. Entonces yo puedo buscar, digamos, paletas de color. Entonces ahí él te habla como de porcentajes, ¿sí? Este color, los cuatro están en un porcentaje, ¿no? Vamos a buscar aquí paletas. Pero miren que ahí los porcentajes cambian, ¿sí? Entonces, digamos, este sirve siempre y cuando haya más cantidad de este y de este, y este sea como para pequeños elementos. Entonces puede ser una buena forma de hacer contrastes en diseño, ¿sí? Más elementos azules, más elementos marrones y pequeños acabados en esos tres tonos. Te daría buenos colores, ¿vale? Entonces, en esta página, ustedes pueden buscar eso, como ese nivel de ese valor cromático y de ver qué tanto
debería afectar cada uno de esos elementos. Es una página muy buena, se la voy a pasar ahí. Una vez se entretiene ahí sacando paletas, o directamente en Pinterest ustedes también pueden sacar paletas de color, funciona muy bien. ¿Vale? Entonces ahí estamos agregando más valor, o sea, no solamente es tener en cuenta el círculo cromático, si son colores complementarios, si son colores terciarios, bueno, si son colores análogos, sino también es qué tanto de ese color va a afectar mi diseño original, porcentaje total, ¿no? Y eso agrega pues otra... Es por eso que yo les decía que no diseñaba con color de una vez, porque yo ya puedo empezar a estructurar qué tanto de esos elementos van a tener más color o menos color, ¿no? Puedo decir, el fondo va a ser verde, las imágenes van a ser con un borde blanco y los botones van a ser en color rojo. ¿Sí? Yo podría hacer, digamos, decir, esto va todo verde, ¿no? Humo. Estos elementos van a ir rojos. Rojos, perdón. Sí, y digo, uy, se ve muy terrible, entonces puedo utilizar otros tonos para equilibrar. Entonces, este va por aquí. ¿Vale? Este puede ser un poquito más oscuro. Y de alguna manera se empieza a equilibrar la cosa. Es más, podría hasta partir estos tonos. Yo decir, venga, no quiero que todo sea pues el mismo verde. Entonces puedo empezar aquí a jugar con este. Empiezo un espacio ahí, puedo jugar con un verde más, otro un poco más claro. ¿Vale? Eso. Entonces puedo decir, mira, puedo colocar mejor estos dos del mismo tono. Así. Voy a subir esto un poco. Y ahí empiezo a estructurar cosas de color. ¿Sí? Así como ya no se ve tan chillón. ¿Por qué? Porque quité este rojo puro y lo cambié por dos colores que están al lado del espectro, ¿no? Jugando con el matiz. El mismo tono, pero un poquito más oscuro, el mismo tono, pero un poco más claro. ¿Vale? Y de esa manera, pues podría seguir estructurando los demás elementos de diseño. ¿Vale? Es por eso que digo que a mí me gusta utilizar el color al final, porque tú lo que haces acá simplemente es jugar con... Vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así. Y miren que estoy basando mi valor cromático solamente en 2 o 3 atributos. Y pues no se ve tan terriblemente feo, ¿no? Entonces, eso es lo importante del color, es decir, ustedes pueden empezar, yo empecé con un valor que complementario, ¿no? Colores complementarios, rojo con verde, listo. Pero ese rojo no me gusta, entonces voy a generar valores, eso tiene un nombre, ¿no? Ya les digo. Aquí está. Esto. Estoy jugando con una escala con un valor monocromático, ¿vale? Es decir, cogí un color base, que es el rojo, y lo que hice fue modificar sus valores. Eso es lo bacano de todo eso. Colores complementarios, amarillo y azul, ¿vale? Pero yo puedo jugar con la gama de ellos y tener más colores, pero sigue siendo el amarillo, sigue siendo el azul, ¿vale? O una gama monocromática, es decir, un solo tono, pero juego con todas esas variaciones que puede tener un color, de ser más claro, ser más oscuro, y tener diferentes tonos. O que sea triádico, es decir, 3 colores y jugar con sus variaciones de tono, que fue lo que yo hice. Un verde, un rojo, pero para hacer las combinaciones utilicé diferentes valores de ese rojo en cuanto a gama y saturación y un valor diferente del color verde. ¿Vale? Entonces, siempre se maneja eso mismo. ¿Vale? Es como, él empieza con algo muy sencillo. El color complementario, el color análogo. Pero ya luego ustedes pueden empezar a meter muchas más cosas jugando con diferentes variaciones de color. ¿Vale? Es por eso que el color siempre me gusta hacerlo como al final, porque tú puedes empezar a jugar qué tanto de ese color puedes aplicar. ¿Vale?
Para eso, pues pueden utilizar estas paletas. Estas paletas son muy agradables. O ustedes pueden hacer la prueba. Yo realmente cuando hago pruebas de colores hago lo que dice aquí. Digamos, hago un cuadrado, le aplico un tono, y ese cuadrado hago otro tono, miro a ver si esa combinación de alguna manera funciona, ¿no? Un ejemplo aquí rápido para que lo vean. Creo que es este. Bueno, estos dos. Veamos esto. ¿Saben que estoy haciendo primero los valores de diseño? O sea, primero generé el diseño, ¿no? Lo que yo quería. Luego empecé a jugar como con un color base. Y ya luego empecé a hacer variaciones. Teniendo en cuenta que estas paletas que yo tenía acá. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, puedo combinar este verde con este amarillo. Puedo combinar estos 3 tonos de azul, que son los que tengo aquí. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues puedo generar diferentes acabados cromáticos, pero siempre empecé por algo totalmente formal. O sea, no empecé con color, busqué el diseño. Y después de tener el diseño, sí empecé a agregar valores de color. Y acá tenía más paletas, porque hasta ahorita estaba iniciando. Entonces, generé diferentes paletas de color, de las cuales solamente me quedé con estos azules, moché este lila, perdón, este beige, maté estos, sí, esos celestes, esos verdosos, y dejé como los colores que necesitaba, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Color, pero ¿qué tanto color utilizo? ¿Qué tanto de ese color me sirve? ¿Vale? Y pues ahí empezar a aplicar como esos valores de color, ¿vale? Entonces esto de las tríadas, vuelvo y les digo, es un inicio, eso de que sea complementario, triádico o un análogo, pero lo complemento jugando con su matiz y su saturación, es decir, el color principal, pero jugando a que sea más oscuro o que sea más claro, o jugando con un verde que sea rojo y verde, pero ese verde le lleno de otro tono, ¿no? Digamos, ese es el verde, pero yo puedo jugar a que ese verde estuviera más cargado de color. Ahí está más cargado de amarillo. Me noto la diferencia. Vamos a bajarlo. Sí, mire, es un verde más cargado de amarillo. O puedo jugar a que sea un verde más cargado de azul. ¿Ven? Pero sigue siendo un verde. Lo único que estoy cambiando es su valor de gama. Sigue siendo verde. Pero pues es un verde más cargado de azul o un verde más cargado de amarillo. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Eso el color también se utiliza en el cine, ¿no? Entonces jugamos a lo mismo, ¿no? Digamos, en el cine se utiliza más de contraste de tonos, digamos, esos colores hasta aquí la mitad son cálidos, esos de aquí abajo son fríos. Se utiliza mucho ese contraste entre colores, ¿no? Esos colores muy cálidos, colores muy fríos, colores muy brillantes, colores muy opacos, o vean con puntos de, digamos, hay una película muy buena, si quieren ver el color en el audiovisual, las de, no olvidé el nombre siempre, Hotel Budapest, si no se la han visto, véansela, miren esos colores, rojo, morado, vamos a ver en el círculo cromático dónde están, rojo, morado, o sea que está utilizando una análoga, ¿no? Una combinación análoga. Un color principal, en este caso sería el morado, y los colores que están al lado, el rojo y el morado más oscuro, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Le da más detalle al rojo para que sea más brillante, le da puntos específicos al morado. ¿So?
Aquí, azul y rosado. Bueno, rojo. ¿Cómo está en la escala de color? Azul. El rosado está como por acá. Es casi un complementario, ¿no? ¿Y qué hace? Pues como quiere hacer que el azul, digamos, resalte más, perdón, hace que casi todo lo que está alrededor tenga ese tono como rosado, haciendo que este sea como un punto en la dimensión. Miren aquí. Rojos, morados. ¿Sí? El contraste, ¿no? Eso tan agradable. Naranjas y amarillos con un rojo. Es una gama totalmente. Naranjas, amarillos y rojos. Es análogo totalmente. ¿Vale? Todos en esta gama están. Bueno, hay marrones. Marrones están dentro de naranja. Es como toda esta gama, ¿no? Y así pues juegan con diferentes tonos. ¿Vale? Se pueden ver esta película, es muy buena, Hotel Budapest. Casi toda la filmografía de este señor es muy maneja siempre los tonos. George se llama Wes Anderson. Toda la filmografía de Wes Anderson es igual, maneja unos colores, una gama de color muy agradable. La última que salió fue se llama Campamento, ya el nombre, ese Moonrise Kingdom, esa es muy buena, Moonrise Kingdom, y el color es igual, ¿vale? Naranjas, azules, vamos a ver aquí cómo está. Naranjas, azules, complementarios, ¿vale? Aquí, verdes y rojos, vamos a revisar. Verdes y rojos, complementarios, ¿vale? Amarillos y verdes, ¿no? Amarillos y verdes, análogo, ¿vale? Entonces ahí ustedes empiezan a ver cómo se complementan esas partes del color. ¿Listo? Entonces son todas esas cosas, el manejo del color y todo eso es súper bien organizado, bien. Y ahí la cantidad, ¿no? En la producción multimedia, ¿qué aplicaciones tiene CorelDRAW? ¿No? Lo mismo que Illustrator, tú puedes utilizar CorelDRAW para hacer la plantilla. Como si utilizaras Illustrator o Photoshop. Lo que pasa es que no lo hice en Illustrator porque hay ciertos comandos que se me enredan, entonces lo hice mejor en Corel, que es el que siempre manejo. Pero Corel es como si manejaras Illustrator, ¿vale? A tu duda, ¿no? Que me preguntan que en la producción multimedia qué aplicación tiene Corel. No, simplemente la de diseño. Tú ahí puedes hacer el diseño de toda tu web. Por ejemplo, nosotros hicimos esto. Creo que es este. Nosotros hicimos esto. Este es el wireframe, el boceto. ¿Vale? Y a partir de ese boceto, pues hicimos este aplicativo. Excelente. ¿Por qué no está cargando? Creo que es este. A partir de eso, digamos, hicimos esta aplicación, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice en Corel? Pues aquí se puede hacer la plantilla y llevármela aquí, pues para que pudiera hacer la parte de como del prototipo, ¿vale? Y cuando se haga la PP, pues igual me llevo el diseño. O sea, el Corel únicamente hace función de diseño.
O sea, no afecta para nada el proceso. O sea, eso mismo que yo hago en Corel, tú lo puedes hacer en Illustrator, o en Photoshop, o cualquier programa gráfico. O sea, no lo uso porque, digamos, de algún plus, ¿no? Simplemente porque es el que uso siempre, ¿vale? Pero pues, como les mostré, digamos, casi hice el diseño inicial. Y luego lo que se hizo fue exportar esto en el tamaño que era. O sea, yo lo hice con esto acabamos, porque no se estresamos mucho. Esa es producción, entrega, segunda entrega. Esto, amigo. Yo hice esto, este documento, y luego lo que hice fue diseñarlo con el tamaño específico, ¿vale? O sea, ese es el tamaño de la interfaz. Pues, perdón. Este era el tamaño de la interfaz. La interfaz era de 375 píxeles por 812 píxeles. Entonces yo cogí, saben que no tenía el mismo tamaño el boceto, pero yo partí de este boceto para hacer el final. Entonces yo en Corel lo único que hice fue hacer la interfaz. Ni siquiera puse el texto lo puse en el otro programa. Lo que hice fue exportar digamos, este diseño y lo apliqué pues en el otro programa. ¿Sí? Ya que lo que hice fue colocar las partes de texto y generar los vínculos. Entonces, solamente lo que hice en Corel fue hacer la parte visual. O sea, no afecta para nada que lo hagas en Corel, o que lo hagas en Illustrator, o que lo hagas en Photoshop. Es el mismo manejo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? Profe, después de estos temas básicos, ¿qué temas seguirían en teoría del diseño? Serían más ejercicios más específicos, como cómo combinar tipografías, cómo utilizar efectos de pronto para organizar mejor esos valores, más específicos, un poquito más entrándose de lleno a las cosas, aunque aquí expliqué también entrando de lleno como en el diseño de las cosas, pero en el otro sería un poquito más específico, digamos, que esa es una página web que debería llevar, entonces debería llevar un menú, debería llevar un splash, debería llevar tal cosa como más específico de la estructura de cada cosa. ¿Vale? Entonces, si hay más cosas, sí, digamos, el diseño se bifurca muchas cosas, pero pues esta es como la parte inicial, ¿no? ¿Vale? Pero pues si quieren que hagamos otra sesión, pues puede hacer. Estas cosas así de charlar sobre diseño es bastante agradable, ¿vale? Es algo pues que seguramente les va a servir al momento de ustedes generar sus productos. ¿Listo? ¿Alguna otra dudita más? Entonces, jóvenes, esperamos que nos veamos en otra sesión, si es de diseño ya, sino de After Effects también. Quedan cositas más de After Effects por ver. Y no siendo nada, jóvenes, entonces que terminen de pasar una bonita noche y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por la asistencia, gracias por la atención y espero que se hayan solucionado algunas dudas que tengan de diseño. Si de pronto ven que hace falta más cosas, las pueden decir y organizamos otra clasecita así con varios temitas así bien bacano y hacemos como hay un manejo ahí teórico agradable, ¿vale? Entonces, jóvenes, no siendo más, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. ¿Listo? Hasta luego.